convertirnos todos nosotros como dentro del gremio del transporte público colectivo, como una marca sólida, como una marca en la que todos estamos unidos y en la que estamos juntos, no solamente en esto, sino en todo lo que pase de aquí en adelante y podamos ser un reflejo y una imagen muy grande, principalmente para toda Latinoamérica, donde ya tenemos unas vistas muy grandes sobre nosotros, unos acercamientos sobre otros países y otras cosas directamente de Latinoamérica, pero que nosotros seamos un espejo para todos ellos y mucho más por este momento en los que hay algunos que ni siquiera tienen idea de cómo solucionar sus problemas específicamente. Y sobre esta introducción, entonces, procedamos a iniciar. Ya tenemos más personas aquí conectadas. Iniciamos entonces. Confírmenme, porfa, que todos me están escuchando bien, que están viendo pues como toda la presentación y que todo está súper bien. El que tenga problemas, alza la manito y dice que tiene problemas de conexión. Listo. Se oye muy bien, muy bien. Listo. Excelente. Muchas gracias. Ahora sí. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que revisar? Miren, sobre la crisis actual que estamos viviendo, hay unas etapas de las cuales ya estamos casi que en la segunda etapa como tal, casi que en la segunda etapa porque pues ya estamos un poquito más hacia la apertura de puertas de algunos mercados y algunos nichos específicamente, pero tenemos que entender un poco cómo nosotros clasificamos las etapas sobre las cuales va a pasar todo este tema de crisis y de pandemia como tal. Tendríamos 4 etapas iniciales, siendo la última etapa final, digamos que la etapa en la que sabemos al 100% cómo se condicionó por completo ese nuevo mercado, o ese nuevo mercado, en este caso, de todas esas personas y esos usuarios que llegan a nosotros inicialmente. ¿Listo? Porque de alguna manera, inicialmente en lo que vamos, todavía hay muchas cosas inciertas, pero hay muchos visos que ya podemos ver, ya podemos tomar algunas decisiones específicas sobre eso. La primera etapa es la tensión. Cuando hablamos de tensión es justamente en el momento en que todos entramos en aislamiento, entramos en un momento, obviamente, pues de tensión y en un momento de incertidumbre donde, Dios mío, entramos en una situación en que todos nos tuvimos que aislar, nos tuvimos que confinar y no sabíamos ni para dónde íbamos, ni si esto iba a durar, si iba a ser largo, iba a ser corto. Era un momento de paralización para todos en el que no se vislumbraba ni siquiera una pequeña luz en el camino de qué es lo que venía en el camino. Luego venimos con una segunda etapa de descongelamiento, que es algo más o menos a lo que está empezando a suceder desde este principio de semana, que de alguna manera, pues las entidades gubernamentales, el presidente y demás cosas, empiezan a dejar operar ciertos mercados en Colombia. Entonces ya hay una apertura o hay una forma en la que se abren más las puertas hacia que el comercio pueda reactivarse, el comercio pueda empezar, de alguna manera, empezar a crear de nuevo un equilibrio, el cual todavía en esta fase muy probablemente no vamos a tener como tal, pero ya empezamos a ver un descongelamiento de la situación y ya tenemos una visión, digamos que al menos a corto plazo, porque ni siquiera el mediano y el largo, porque eso no lo vamos a saber exactamente hasta que sepamos cómo va a quedar finalmente condicionado nuestro nuevo mercado como tal. Listo. Pasamos luego a un proceso de reactivación, que es al que vamos. Es un proceso de reactivación en donde ya empezamos digamos que a crear todas estas y a estimular sobre todo nuestras estrategias que planteamos en el momento del descongelamiento. Entendamos que el momento de descongelamiento es un momento para replantear todos nuestros procesos operativos, logísticos, administrativos y de posicionamiento digital para que en el momento de reactivación y transformación final, como digo yo, no nos cojan con los calzones abajo. Que sea un momento en el que todos podemos ver todas esas luces y tomar las decisiones correctas sobre lo que estamos viendo de un nuevo mercado que ya pasó. Lo leía hace algunos días, creo que algunas cortas semanas, en uno un comunicado de Estados Unidos, y hablaba de que el tema del futuro sobre la comunicación digital y sobre el mercado digital, que se vislumbraba para que llegara en un promedio de 3.5 a 5 años adelante, eso fue lo que nos adelantamos al día de hoy. Es decir, lo que se prevenía que venía a pasar en todo este tema digital en 5 años, nos adelantamos 5 años
y el futuro casi que llegó al presente. Entonces estamos en un punto donde el futuro llegó al presente y tenemos la obligación de o nos reinventamos y hacemos las cosas, no digamos correctamente porque siempre las hemos hecho correcto, pero no a nivel digital y no a nivel de entender el usuario como el eje principal, que ya lo vamos a ver, o nos muerde el marrano, como digo yo coloquialmente, a cada uno si no tomamos las decisiones correctas. Entonces, en ese proceso de reactivación, a nosotros nos deben de coger en un momento donde ya todas nuestras estrategias estén listas para salir, estén listas para el momento de la transformación final, en donde en esa transformación final seguramente vamos a tener que hacer adecuación y vamos a tener un panorama más claro y vamos a tener todos clarísimo que no va a ser igual que antes, que no va a ser lo mismo, independientemente de que tengamos una vacuna o no la tengamos o nos tengamos que acostumbrar a vivir con la situación de alguna manera y tengamos que vivir en procesos de confinamiento para adentro y para afuera, como yo le llamo. Listo, entonces digamos que sobre esas 4 etapas tenemos una claridad o encontramos una información un poco más clara de qué espera, cómo arrancó el mercado inicialmente sobre un periodo de tensión hasta el momento en el que tengamos una transformación final en donde ya sabemos exactamente qué va a pasar con este mercado que tenemos. Listo, son 4 etapas sobre las que vamos a pasar y sobre las que vamos apenas por la segunda etapa. Ahora, tenemos que identificar entre todo esto que tenemos un nuevo usuario. Aunque el usuario sigue estando en el mismo lugar y no sigue necesitando ir al mismo lugar, esto quiere decir que nosotros tenemos un nuevo usuario, una nueva persona que tiene unas características muy especiales, de las cuales tenemos que identificar quién es primero esa persona y quién es ese usuario para tomar las decisiones que tengamos que tomar con respecto a nuestro servicio y con respecto a todo lo que realizamos alrededor de esto. Entonces, primero, tenemos un usuario que es casi que al 100% digitalizado. Cuando hablamos de la digitalización del usuario, no estamos hablando de un usuario que no va a necesitar el transporte público colectivo. Estamos hablando de un usuario que es mucho más consciente porque tiene una cantidad de información a su mano. Es decir, cuando anteriormente al usuario solamente le interesaba salir del punto A y llegar al punto B, ahora tenemos una cantidad de condiciones en ese trayecto de ese viaje. Porque si estamos hablando de usuarios 100% digitalizados, estamos hablando de un usuario que va a verificar la información de la ruta, que va a mirar quién le está prestando el servicio, que va a mirar cómo esa empresa se prepara para cuidar mi salud al yo subirme ahí, que eso realmente sí es así. Cuando hablamos de este usuario también tenemos en cuenta de que hay excepciones. Hay personas que hasta que las cosas no le pasan, pues definitivamente no lo creen, pero es un porcentaje pequeño. El porcentaje más grande está sobre la concientización de esos nuevos usuarios. Entonces, vuelvo y le repito, si entendemos que es un usuario muchísimo más consciente del servicio, sobre esos ejes vamos a poder tomar las decisiones de hacer los cambios específicos en cada punto. Entonces, repito, si tenemos esto, tenemos usuarios que quieren saber exactamente cómo cada una de esas empresas o cómo, que lo vamos a ver más adelante, si todos nos convertimos en una sola marca unificada como lo es el Masivo, como lo es el Metro y todo el mundo la respeta, la conoce y la utiliza, habiendo excepciones también, como si nosotros llegamos a eso, lo que van a buscar es a todo el grupo que nosotros estamos aquí y a todos los que faltaron dentro del gremio transportador, para que sepan que como transporte público colectivo, nuestro principal o nuestro eje principal son los usuarios y que estamos en favor de cuidar la salud de cada uno de ellos. ¿Listo? Usuarios que quieren conocer exactamente quién les presta ese servicio. Usuarios que ya van a querer conocer quién es y cómo puede generar una retroalimentación de lo que pasa ahí directamente con la empresa o con la marca, que sería lo ideal, que lleguemos a eso todos juntos para poder decirles esto me sirve, esto no me sirve, o yo cómo me adapto a estas nuevas condiciones. Porque a pesar de que el nuevo usuario no es como todos piensan, que el usuario nuevo es una persona que no tiene ni idea de dónde está parado, no, el nuevo usuario es un usuario supremamente informado. Es alguien que ya ha leído y ha visto demasiada información en múltiples medios, en múltiples métodos, etcétera, etcétera. Aquí en este caso, y sobre todo en el caso del tema de salud,
todavía nosotros tenemos una ventaja de la cual aprovecharnos para prestar nuestros servicios. Y es que, aunque hay mucha información, hay demasiada desinformación sobre el tema de salud. Entonces, hay demasiada información sobre qué se supone que debería de pasar, pero hay una cantidad de desinformación donde la una contradice a la otra. Si nosotros encontramos un eje en el que podemos cuidar la salud de nuestros usuarios y podemos prestar nuestro servicio correctamente, entendiendo a un usuario muchísimo más fidelizado, porque aquí el objetivo es fidelizar al usuario con nosotros, que enseguida lo vamos a ver, vamos a entender a este nuevo usuario del transporte público colectivo como tal. Ok. Ahora, entonces, ¿por qué es importante que cada una de las empresas del transporte público se digitalice hoy? Yo sé que algunos ya han adelantado cosas, algunos ya tienen sus respectivos sitios web, etcétera, tienen alguna información específica de manera digital, pero en su mayoría, como por no decir que en un porcentaje muy grande, a pesar de que ya tengan algo adelantado, no han generado un proceso de retroalimentación con el usuario. ¿Por qué? Porque no hemos pensado en el usuario como la razón de ser de todo lo que nosotros hablamos aquí y de todo lo que estamos acá. No hemos pensado que exactamente sobre el usuario nosotros sacamos lo que viene aquí en adelante. Yo entiendo y he conocido a través de muchos de ustedes todos los esfuerzos y todas las, digamos que las situaciones por las que tienen que pasar diariamente para poder prestar el servicio. Y sé que el tema no es fácil, pero si nosotros nos preocupamos tanto por la prestación del servicio, preocupémonos también precisamente por escuchar al usuario, que allá es donde vamos, ¿listo? Entonces, ¿por qué la digitalización de ustedes como empresas es supremamente necesaria? Porque necesitamos incrementar sustancialmente y exponencialmente la visibilidad de nuestras empresas. Necesitamos que a partir de hoy o nos vean a todos como una sola marca, pero que también conozcan que detrás de esos buses, de esos colores, de esas operaciones, de ese conductor, hay una empresa que tiene un fuerte de cantidad de personas que están a favor de prestar un servicio como tal. ¿Alguien va a hablar? Ok, listo. Recuerden, porfa, cerrarle los micrófonos, los que de pronto no vayan a hablar y tengan alguna pregunta. Yo se la respondo por aquí inmediatamente por si quieren interrumpirme, que no hay ningún problema. Listo. Segundo, establecer conexiones y relaciones con todos los usuarios del transporte público colectivo. Miren, a pesar de que somos empresas, nosotros no podemos pensar como empresas. Cuando yo hablo de no pensar como empresas, es que nos tenemos que quitar de la cabeza de que nosotros tratamos al usuario de señor, de usted, de como si fuéramos dos cosas completamente diferentes. Miren, cuando entendemos que el usuario es uno más como yo, como tú, como absolutamente todos, nos vamos a tratar, así suene muy raro en un principio, nos vamos a tratar como familia, como amigos. Yo confío en mis amigos y en mi familia, no en una persona extraña que llega hablándome de una manera totalmente diferente. Si aprendemos a generar esa conexión y relación con cada uno de esos usuarios, entendiendo la manera de hablarle y la manera de escucharlo, vamos a empezar todavía más con ese proceso de digitalización. Estar en el top of mind, lo que se llama el top of mind de cada uno de nuestros usuarios, significa, y ya pasa de hecho en algunos, pero nosotros necesitamos una masa muy grande. Entonces, cuando hablamos de top of mind, es que todas las personas que se muevan o que se movían normalmente en transporte público colectivo sepan que su ruta pertenece a tal empresa o pertenece a la marca completa del transporte público colectivo. La gente ni siquiera sabe qué es transporte público colectivo, saben que se tienen que mover de un lado a otro, pero no saben ni qué es masivo, ni qué es colectivo, ni qué es una sola cosa. Ellos piensan que todo es lo mismo y que todos están es únicamente a favor del dinero y de prestar el servicio como tal, en un porcentaje muy grande, como hay gente que tiene una buena visibilidad del transporte público. Si nosotros logramos llegar, ese top of mind es a lo más arriba de la mente de esas personas, donde ellos sepan lo que somos nosotros, lo que tenemos que operar para darles y que sobre todo nos preocupamos por ellos, seguimos en un proceso de digitalización. Este tema del top of mind, el metro, por ejemplo, lo tiene muy claro y me disculpan que lo hable tantas veces, que yo sé que el masivo es otro tipo pues, de prestación del servicio y un montón de cosas que han pasado alrededor de eso, pero la cultura metro lo ha hecho muy bien a partir de la digitalización específicamente, de que la gente sabe quién es
y sabe cuáles son cada una de esas partes de esa cultura como tal. Mejorar la visibilidad y sobre todo la reputación de nuestras empresas. Ahí volvemos a lo que les hablaba en su momento y es que si llegamos al top of mind de cada una de esas personas, la reputación en un porcentaje muy grande para cada uno de ellos va a ser muy positiva. Aquí tengamos algo en claro, muchachos, y es que para todos no es suficiente y para todos nunca va a ser perfecto ni va a ser lo mejor. Nosotros no, tampoco podemos pretender de llegar al 100% de las personas pensando que el 100% de las personas van a pensar que todo es absolutamente bueno y maravilloso. Siempre hay un porcentaje que tiene la contraria y hay un porcentaje que no le sirve absolutamente nada. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que nosotros tenemos que abarcar al menos en un porcentaje por encima del 70% de la aprobación de los usuarios. Así, nosotros no vamos a estar pendientes de que si nos vayan a coger, que si se vayan a ir en una patineta, en un burro, en una chalupa, en lo que sea. Necesitamos que se vayan en transporte público y que siempre hemos estado ahí para ellos. Posicionamiento como empresas modernas, como empresas ágiles y dinámicas, que eso lo saben muchos de ustedes, porque en el proceso de modernización de sus flotas, de sus empresas, de sus sistemas, de sus procesos como tal al interior, muchos lo han hecho, pero la gente no lo sabe y la gente no tiene ni idea de ese tipo de cosas, no tiene ni idea de que somos empresas totalmente interconectadas, con nuestras falencias, con tecnología que aún no se ha terminado de desarrollar, con cosas que en algún momento fallan y cosas como tal, pero tampoco es perfecto. Lo importante es que la gente entienda que estamos ahí para ellos. ¿Listo? Bueno, aquí viene algo muy importante y esto es una idea que sale precisamente de lo que tanto ha hablado el doctor don Juan Gonzalo Merino, y es que nosotros como transporte público, como colectivo, seamos una marca. Esto es una propuesta que ojalá todos pudiéramos adoptarla, porque si todos entendiéramos que el transporte público colectivo es una marca para todos y es una marca de la cual todos alimentamos y de la cual todos hacemos parte, eso va a hacer que todos seamos conscientes de qué es lo que debemos hacer, que todos sumemos, no solamente a partir de nuestras acciones, sino que si todos sumamos económicamente va a ser mucho más fácil esa construcción de marca de todos como transporte público colectivo. Y allá vamos. ¿Cómo creamos esa marca? Miren, yo entiendo que la palabra innovación es una palabra muy utilizada hoy en los medios de los negocios, en el marketing y demás, y no hablan sino de la palabra innovación y de la palabra reinvención. Son dos palabras que pareciese como que si estuvieran de moda, pero más que de moda es entender el tema de la innovación. Miren, cuando hablamos de innovación en el transporte público colectivo, hablamos de la forma en la que el usuario percibe ese transporte público colectivo y cómo nosotros como marca no solamente percibimos al usuario, sino que nos transformamos para prestarle cada día un mejor servicio. Hasta ahí es claro y todo lo hemos hecho, pero la partecita que no hemos tenido clara es prestarle un mejor servicio en función de escuchar sus necesidades y de adaptarnos de manera general, porque no puede ser específica, a todo lo que pasa para cada uno de los usuarios. Como si cada usuario fuera independiente y nosotros fuéramos a escuchar a cada uno de ellos. Yo sé que hay muchas cosas que todos van a decir, porque yo las he escuchado específicamente de cada uno de ustedes en algún momento desde sus empresas, pero es que si la cosa fuera así, pues todo el mundo quisiera que el vehículo le llegara hasta la puerta de la casa. Y ese no es el objetivo. Si nosotros les hacemos entender que los vehículos tienen esta operación, este servicio, estas rutas y exactamente el por qué, con el tiempo ellos se van a ir haciendo claros del tema. El metro no pide que lo metan hasta la puerta de la casa, saben que va desde aquí por esta línea y hasta por allá. Y la gente no pelea por eso, porque obviamente sabe que son miles, una infraestructura de miles y miles de millones de pesos, pero no entienden que lo mismo es para todos nosotros dentro del transporte público o colectivo. Ellos necesitan miles de millones de pesos y nosotros también para operar. ¿Cuál es la diferencia entre ellos y nosotros? Que ellos sí lo comunicaron bien, inclusive ellos tienen que hacer todo este proceso de innovación de lo que estamos hablando acá, y nosotros no es que no lo hayamos hecho, es que no lo hemos comunicado correctamente y sobre todo no nos hemos centrado principalmente en el usuario. Entonces, ahí es donde viene el proceso de innovación sobre el cual nosotros deberíamos de construir
juntos, entre todos, una nueva cultura del transporte público colectivo. Dejar las diferencias, que no hablo de que tengamos problemas entre ninguno, ni siquiera si me pasa por la cabeza, sino que todos pensamos en unas formas de operaciones diferentes y en unas formas de llevar nuestros procesos de manera diferente, pero que nos unamos en una sola cultura todos y podamos llevar ese proceso de digitalización y ese proceso de crear una marca para todos a través de los métodos y las formas correctas como tal. ¿Listo? Entonces, sigamos. Entendamos entonces el usuario como el nuevo eje del transporte público colectivo, no la operación. Miren que me salgo un poco del tema de transporte y me voy directamente al tema de marketing digital o de marketing. La palabra marketing no significa vender como muchos piensan, no significa publicitarse, no significa nada de eso. Ha sido mal pensada y ha sido, digamos que, llevada a unos conceptos por algunas personas que las han dado equivocadamente sobre la palabra marketing. Marketing significa aprender a escuchar al otro y apropiarme de sus necesidades. Eso es marketing, no es venderse, porque el nuevo usuario que nosotros tenemos hoy no quiere que le vendan, ni siquiera le interesa que le vendan. Váyanse ustedes mismos y pónganse en los zapatos de lo que yo estoy diciendo y díganme a quién le gusta que vayan y le vendan. Yo creo que absolutamente a nadie. En ese orden, lo más importante no es el producto ni el servicio, sino lo que soluciona el producto o lo que soluciona el servicio específicamente. Por eso tenemos que entender ese nuevo eje que sería el usuario para el transporte público colectivo. Listo. Entonces, entendamos que el usuario tiene dos cosas por ver, como lo tenemos acá. Nosotros lo dividimos en dos partes, que es lo que es visible para el usuario y lo que el usuario todavía no conoce, que es, nosotros lo dividimos en lo que en programación se llama front-end y back-end. En programación el back-end es toda esa parte de codificación y códigos y números y letras raras que tienen que haber detrás de un sitio web para que cuando ustedes entren ahí eso se pueda ver bonito, eso pueda funcionar. Eso es el back-end. Lo mismo tenemos nosotros acá. Es traspolar una cosa a la otra, pero en esencia todo es absolutamente lo mismo. Y el front-end es lo que la gente ve, lo que la gente cuando ingresa a ese sitio web puede ver bonito, el botoncito va para allá, que va para la izquierda, va para la derecha, etcétera, etcétera. Lo mismo pasa con nosotros y lo dividimos en dos partes para poder entender a ese usuario, para que el usuario pueda entender cómo nos dividimos en dos bloques para poderle mostrar todo lo que tenemos. Si tenemos la parte visible al usuario, es lo que el usuario ya conoce, es lo que el usuario percibe, lo que el usuario de acuerdo a lo que percibe va a generar un juzgamiento, va a generar de acuerdo a su cultura y lo que sea además un juzgamiento pues específicamente sobre cada cosa. ¿Qué es lo que ve? A raíz del servicio ve al conductor, ve la comunicación que tiene el conductor con él, ve lo que percibe exactamente el usuario por ese servicio que le presta a esa persona y sobre todo ve lo que pasa dentro del vehículo y cómo está el vehículo por fuera. Pero lo que el usuario no ve es todo lo que está detrás de lo que él ya percibe, que lo viene viendo hace muchísimo tiempo. Entonces, ¿por qué lo dividimos de esta manera? Porque si lo dividimos entre lo que ve y entre lo que no ve, y somos claros en mostrarle y decirles que lo que ve es por esto y lo que no ve también es por esto, y le decimos que todo está en función del servicio para él, pero se lo comunicamos, se lo mostramos, se lo hablamos, lo escuchamos, no es solamente que se queden palabras bonitas como explicar cuál es la parte visible y cuál es la parte o cuál es la cara de operación no visible al usuario, entendiendo el servicio como hablarle de cuáles son las herramientas y cuidados que cada una de las empresas o que nosotros como marca realizamos a favor de cuidar la salud de los usuarios. La gente simplemente con que se suba y vea que ya no se pueden subir atumultados y no se pueden subir juntos y pegados el uno del otro, sino que hay unas marcas que dicen que de cierta manera con eso no tenemos. Con eso no tenemos, hay que comunicarlo, hay que hablarlo, hay que comunicarnos y buscar cuáles son esos canales digitales para llegar a ellos. ¿Y por qué hablamos de canales digitales? Porque ustedes mueven muchísima gente y tratar de pensar en estos momentos de que vamos a llegar a toda esa cantidad de gente como lo veníamos haciendo antes es un absurdo. Si queremos llegar a masas,
si queremos llegar a muchísima gente, el único canal que ustedes tienen es el digital, no hay otro canal. No hay un canal más efectivo para hacerlo cuando hablamos de masa, cuando hablamos de volumen, cuando hablamos de una cantidad de gente muy importante. Listo. Y en el tema del vehículo es cómo todo el vehículo está a disposición de la persona, del usuario, precisamente para cuidar su salud. Y en la parte de lo que tiene que ver con el backend o con la parte operativa, logística, administrativa, etcétera, es principalmente cómo se componen cada una de todas esas empresas a favor de prestar ese servicio. Cómo nosotros operamos de manera cotidiana con una cantidad de cosas, con una cantidad de detalles, una cantidad de actividades como tal para mostrarle, hacerle visible de cara al usuario de que nosotros hacemos una cantidad de cosas para poderle prestar el servicio al usuario y sobre todo cómo nos preparamos diariamente para poder cuidar su salud desde la parte administrativa, desde la parte operacional y desde la parte técnica como tal. ¿Listo? Sigo. Ahora, sobre todo esto que acabo de hablar, sobre todo esto que acabo de hablar de un nuevo usuario, de por qué nos tenemos que digitalizar, de cuáles son las fases específicas de la pandemia, pero a nivel de reconocer las oportunidades sobre marketing y demás cosas, y que ya sabemos exactamente qué es marketing. Entonces, ¿cuáles son las oportunidades del usuario? Perdón, ¿cuáles son las oportunidades de la crisis? ¿Dónde vamos a encontrar esas oportunidades para la reinvención de nuestro servicio? Miren, hay múltiples cosas sobre las que podemos hablar. Digamos que aquí nosotros identificamos unos ítems específicamente en donde decimos, aquí tenemos una cantidad de oportunidades como tal, en donde todo el servicio operacional, desde la parte del frontend, o sea, lo que ven los usuarios, si empezamos por ahí, ahí podríamos tener muchas cosas sobre las cuales nosotros podemos ver oportunidades como tal. Y aquí, cuando yo hablo de esas oportunidades, yo entiendo que viene un proceso logístico y operativo que tal vez tenga que ver con dinero y muchas cosas demás, pero si nos vamos de lo mínimo y empezamos por lo más pequeño, créanme que vamos a encontrar muchas oportunidades. Si vamos de adentro hacia afuera, perdón, si vamos desde que el usuario ingresa al vehículo, el primer proceso de reinvención se habla desde el conductor. Yo sé, y vuelvo y les digo, he conocido un poco sobre algunas de las empresas al interior de ustedes, donde entiendo que el control completo del conductor, el control de la ruta y de muchas cosas, a pesar de que todo está muy medido y hay mucha parte digitalizada, hay cosas en las que directamente relacionado al servicio uno no puede manejar de alguna manera, ¿cierto? Hay muchas cosas que se salen de ahí. Si nosotros encontramos una nueva oportunidad de un nuevo tipo de conductor, cuando hablo de un nuevo tipo de conductor, no es que salgamos a buscar nuevos conductores, es que es el momento para formar un nuevo conductor en cuanto a muchísimas cosas. Miren, si tenemos menos gente en el vehículo, por ley, por todas las medidas gubernamentales como tal, tenemos un vehículo que se puede mover, ya no se tiene que mover a la carrera por bien quién se mueve a cuál. Tenemos un conductor que va a tener la opción, de alguna manera, de que si tiene menos personas va a poderlo saludar a todos. Una cosa es saludar a 50 que quepan en el bus, estoy diciendo un número cualquiera, y otra cosa es saludar a 20 porque tuvimos que bajar toda nuestro porcentaje de carga con el que veníamos trabajando. Entonces empiece por la prestación del servicio a raíz del conductor, a raíz de sus velocidades, a raíz de cómo presta su servicio, cómo saluda, cómo entra el pasajero, cómo entendemos al usuario desde que se sube, se sienta y llega a su lugar. A través de enseñarle ahora sí que tenemos menos personas adentro del vehículo y aprovechando esta situación, que más adelante tal vez vaya pudiéndose subir más gente al bus como tal, pero como de a poquito volvemos y lo concientizamos de que existen paradas autorizadas, señor, ya somos más poquitos, ya no necesitamos atestarnos y tirarnos uno encima de los otros para no parar donde no tenemos que parar, ya podemos hacer las cosas correctamente y para eso, de alguna manera, y como lo vimos nosotros en algún momento hace algunos años con el área específicamente, nosotros somos los que tenemos que incentivar a eso. Yo sé que la gente se enoja si uno no les para exactamente donde es, pero tenemos menos personas. La mayoría va sentada y los que van parados van cómodos porque no van pegados del uno del otro. Hay un mejor ambiente adentro del vehículo para que ellos tomen conciencia de un nuevo servicio de parte de nuestra como empresa o como marca. Hay muchas formas de revisar, vuelvo y les digo,
un montón de oportunidades que van de lo más pequeño a lo más grande, sobre exactamente lo que está pasando. Y lo que les decía sobre la tercera fase del tema de marketing, la tercera fase de reactivación. En ese proceso de la tercera fase de reactivación, nosotros tenemos que hacer todo esto que yo les estoy hablando a favor de entender al usuario, de escucharlo, de hacer los cambios correspondientes, porque en el momento de la fase o en la etapa final de transformación final, van a volver a entrar toda esa cantidad de usuarios, tal vez o en la misma cantidad que venían antes, o tal vez un poquito menos, pero van a volver esa cantidad y la idea es que ellos vuelvan concientizados de que hay un nuevo transporte público colectivo como tal. Hacerle entender al usuario que hemos sido su transporte de toda la vida y que como marca todos estamos unidos, que como marca estamos a favor de mejorar nuestro servicio, de reinventar nuestro servicio y sobre todo lo más importante, que son estas 4 etapas que tienen que ver precisamente con el virus, pues, y con este bicho específicamente, que tiene que ver con cuidar la salud del usuario. Esas, digamos que son los ejes fundamentales sobre los cuales tenemos que reinventarnos y sobre los cuales vemos unas oportunidades específicas. Ahora, yo sé que después de hablar de todo eso tan bonito del usuario, de que cómo hacemos y cómo vemos oportunidades, yo sé que muchos nos quedamos a la mitad del camino y decimos, eso suena muy bacano, pero ¿y entonces nosotros cómo hacemos para implementar esos canales digitales? Eso finalmente, ¿cómo se hace? ¿Yo qué tengo que hacer para lograr eso de lo que usted me está hablando ahí? Hacerlo no es tan difícil. Miren, aquí les hago un paréntesis sobre la presentación y es que muchos de ustedes, y no solamente muchos de ustedes, muchos de los que hacen parte de mis seminarios específicos sobre marketing digital, son personas de edad que están por la tercera edad, tal vez un poco menos, y piensan que como no nacieron con la tecnología y como no nacieron digamos, este nuevo tipo de usuario, entonces que eso no es para ellos o que eso no es para ustedes. Miren, no hay afirmación más equivocada que esa. No hay afirmación más equivocada que decir que porque tenemos más de 50 años o menos, o un poquito más o un poquito menos, nosotros dejamos que la tecnología la implemente otro y nosotros pues somos unos parias con el tema porque no tenemos ni idea. Miren, la tecnología en cuanto a marketing, en cuanto a todo, está desarrollada para que todos las podamos utilizar. El pelado que acaba de salir de 15 años no tiene menos capacidades que ustedes, no sabe menos que ustedes. Es exactamente la misma persona en una época diferente. Lo que nosotros tenemos que entender es que todos aprendemos de manera diferente, aprendemos de momentos diferentes y en cantidades de tiempo diferentes. Eso sí es diferente para todos, pero el tema cognitivo no es que el uno sepa más que el otro y porque el uno nació con no sé qué digital, entonces el otro es más fácil. No, yo conozco gente que tiene 3 veces más edad que yo y sabe mucho más que yo de todo esto, entonces eso no tiene nada que ver. Si entendemos eso y entendemos que el proceso de marketing y el proceso de digitalización de nuestras empresas es un proceso del cual todos tenemos que conocer, del cual todos tenemos que saber cuáles son cada uno de esos pasos, no que se vuelvan expertos, no que se vuelvan ingenieros, absolutamente nada de eso. Ni siquiera yo los llevaría allá porque yo ni siquiera soy ingeniero. Absolutamente nada de eso. Hablamos de que si conocemos cómo funciona todo, cómo se debe hacer, entendemos que esto es un tema que todos podemos desarrollar y que lo que le tenemos que meter es ganas y perrenque y sobre todo estudiar el tema. Entonces en ese momento vamos a saber cómo implementar cada canal digital. Entonces tenemos, uno, ¿cómo se implementan esos canales? Primero, a través de la omnicanalidad de la comunicación con el usuario. ¿Qué es la omnicanalidad? La omnicanalidad es aprovecharse de toda la mayor cantidad de canales disponibles que yo pueda tener para que mi usuario se comunique conmigo. Entonces, si se puede comunicar conmigo a través de un botón, a través de un web chat, a través de un WhatsApp, a través de un formulario de contacto, todo eso es omnicanalidad. Es coger y traer todas las personas a través de los múltiples tipos de canales de comunicación digital que existen y atenderlos a todos por todos los que puedan. Es como cuando ustedes les ponen, ustedes van a comprar algo y les dicen, no señor, solamente puede pagar en efectivo. No, si a usted le dicen que puede pagar en efectivo, en crédito, en no sé qué, con monedas, con tapitas, con lo que quiera,
Eso es lo mismo, pero no omnicanalidad, sin el tema del dinero. ¿Cómo yo puedo tener múltiples canales, múltiples formas de comunicarme con mi usuario y cómo me aprovecho de todas para saber, pues obviamente, cuáles son las que más se utilizan y para que mi usuario nunca diga que yo no me puedo comunicar con él porque no tiene ninguna vía? Si la única vía que tenemos es el teléfono, pues entonces ya no vamos bien, ya vamos mal. ¿Listo? Utilicemos herramientas y desarrollos a medida para escuchar al usuario. Eso sí que sería importante. A ver, todos pueden ir empezando a hacer cosas, pero entiendan que estamos en un momento en el que el tiempo apremia. Y si el tiempo apremia, entonces hay que buscar todos los canales específicos para comunicarnos con ellos. Si pudiéramos desarrollar o buscar quién nos desarrolle un sistema de comunicación a medida para que el usuario se pueda comunicar con nosotros, pues obviamente vamos a tener más efectividad en ese caso. Vamos a generar mucha más efectividad sobre lo que estamos hablando. Mantener una comunicación digital en cuanto al valor para el usuario. Miren, yo creo que lo hemos hablado mucho dentro de Asotransbank y es sobre, y lo dije hace un momento, y es que a nadie le gusta que le venda. O sea, yo no necesito que usted se comunique conmigo a decirme si el pasaje subió, bajó o venga que yo lo llevo. No, yo no necesito nada de eso. Yo necesito que usted como empresa o todos ustedes como marca me digan cómo ustedes están a favor de mi necesidad de desplazamiento. Eso es totalmente diferente a comunicar. Es que somos una empresa de hace 30 años y no sé qué. Ahora les expliqué que el front-end es que el back-end es muy importante, o sea, toda esa parte operacional, pero no desde el estilo de comunicación de decirles, somos una empresa de hace 50 años, contamos con 50 personas. No, a partir del valor. Somos 100 personas trabajando a favor de prestarte el mejor servicio, así, así y así, y hacemos esto y hacemos lo otro, para que usted se lleve el mejor servicio siempre. Eso es la forma de comunicar correctamente, a partir del valor, no a partir de lo que todos venían diciendo hacía muchísimo tiempo, donde a la gente les vale huevo y medio si ustedes dicen que el precio, dicen que el movimiento, dicen que esto y lo otro. Si lo hacen a partir del valor, ahí va a ser importante. Por último, ahí les recuerdo que lo que menos le importa a la gente es el producto o servicio. Lo que más le interesa a la gente, y pónganse ustedes en la posición de lo que yo estoy diciendo, lo que más me interesa a mí es cómo eso que ustedes me van a dar a mí me resuelve ciertas condiciones y ciertas situaciones de vida. Aquí les pongo un ejemplo específico que no tiene mucho que ver con transporte público, pero es sobre uno de nuestros mentores que se llama Seth Godin, y él explica cómo cuando la gente va y compra un taladro, me disculpa que me salga del tema, imagínense que los taladros están diseñados para que duren un máximo como de 15 o 20 minutos. O sea que si usted se sienta y compra un taladro y lo pone en el botoncito 20 minutos, ya se acabó el taladro. Es que uno no está en función de poner a funcionar todo el tiempo el taladro. Pero cuando uno va a comprar un taladro, lo que menos le importa a nosotros como hombres es el taladro. Eso es lo de menos. Lo que necesitamos no es el taladro, es el hueco que hace el taladro. Imagínese, usted no compra un taladro y no que compra un hueco. En esa medida entendamos que el usuario no le interesa saber del servicio, ni le interesa saber más, sino cómo eso va a solucionar sus respectivos problemas de vida. Digitalicemos nuestras empresas y seamos lo más visibles para los usuarios. Listo. Entendamos que el proceso transaccional con el usuario debe ser digital. Y aquí la pusimos en rojo grande para que entiendan que no es solamente escucharlo, y tiene que ser recíproco, que esa es la parte en la que todos nos enredamos. Nosotros hace algunos meses atrás sacamos una aplicación, diseñamos una aplicación para generar ese proceso de ese lazo de comunicación directamente con el usuario hacia las empresas como tal, donde consistía, que es lo que vamos a ver, donde consiste en comunicar directamente al usuario con la empresa o con la marca de transporte público colectivo y que se genere una reciprocidad de la información. Y en el momento de cuando llego a decir reciprocidad de la información, terminamos todos con una patada encima porque a la gente se le olvidó, o a ustedes como empresa se les olvida, que no es solamente el proceso operacional y todo el tema que ya ustedes lo hacen muy bien y lo saben hacer por detrás, por delante de absolutamente todo. Es que no es solamente escuchar al usuario, es responderle, es hablar con él, es responderle su situación, es coger de toda esa masa y de esa cantidad de personas que llegan, tomar decisiones específicas sobre lo que ellos les están pidiendo. Ellos les están pidiendo, escúchenme.
Todos tienen cosas diferentes que decir. Si nos vamos a los requerimientos de cada uno, prefieren el carro en la puerta de la casa o que vaya y lo siente a la sala. Pero hay otras cosas detrás de que vaya y lo siente en la sala que nosotros no los hemos escuchado, que nosotros pensamos que ellos tal vez sean así. Y cuando hablamos de masa de gente y hablamos de mercadeo digital, no puede ser nunca sobre lo que nosotros creemos, pensamos o hicimos en una encuesta de 1000 personas. Las encuestas sirven si se hacen con valor, pero una encuesta que se llena con preguntas de sí, no, pertenezco a este barrio, me gusta, no me gusta, eso no dice nada. Eso es meterse en una camisa de 11 varas donde no dice pero absolutamente nada. Ahí es donde vamos, que la mayoría de los datos específicamente que vienen estadísticamente supuestamente probados, vienen para números y relaciones de cosas muy generales. Si vamos a la relación de cada uno o a grupos más pequeños o a nichos o a porcentajes más pequeños del mercado, se van a dar cuenta de que esos datos de relación general no dicen nada, porque todos pensamos diferente y todos somos diferentes. Por eso, si entendemos que esa comunicación también es alrededor de abarcar de a pequeños grupos, de a pequeños porcentajes de nichos para lograr abarcar toda esa masa gigante que tenemos ahí, ahí sí vamos a poder escucharlos y tomar las decisiones como tal, obviando el tema de que quieren que les lleven y lo sienten a la casa y les sirvan la comida por la noche. Listo. El usuario entonces tiene que ser escuchado y tiene que ser atendido en el menor tiempo posible. No es que se quedó ahí la comunicación, todos dijeron que no, Tata, lo que estás diciendo, yo quiero escuchar a mi usuario, hacen unas cosas a medida súper bacanas, llegó el mensaje, todo el mundo les empezó a escribir cosas buenas, cosas malas, cosas muy malas y cosas muy buenas. Y eso se quedó ahí. Y a los 3 meses, ve, mira, 500.000 personas escribiendo, nos perdimos el año, no hicimos nada. ¿Cuál fase, cuál comunicación, cuál marketing, cuál marca? No hicimos nada si no estamos a favor de escuchar y de responderles a todos en el menor tiempo posible. En ese caso de que hablamos de que es muchísima gente, existen muchísimas herramientas de automatización que ayudan a que no tenga que haber principalmente una cara humana detrás de esa conversación, sino que se pueda automatizar en un proceso y en el siguiente proceso pueda ser humano. La relación del proceso entre humano y tecnológico debería ser entre un promedio entre un 70-30, tal vez un 40-60, siendo el porcentaje más pequeñito para la parte automatizada o robótica. Pero sí se tiene que utilizar sí o sí, y más cuando estamos hablando de masas gigantes a las cuales vamos a atacar por nichos y porcentajes pequeños de mercado hasta que los vamos escuchando a todos. Algo muy parecido, el tema de nicho, el tema de porcentajes pequeños de atacar sobre porcentajes pequeños de mercado, es algo que el amigo Che Guevara tenía muy claro con su guerra de guerrillas. Lo fue haciendo a través de pequeñas mini guerras, de pequeños alcances en guerras civiles muy pequeñas hasta que alcanzó lo que quería. Lo mismo tenemos que hacerlo todos nosotros. No se trata de coger y abarcar todo lo que más podemos con todo, abrir los brazos y venga a ver. No, empezamos por aquí, seguimos por acá, seguimos por acá y seguimos por allá. ¿Listo? Ok, entonces aquí ya viene el tema de la herramienta, el tema de... Y después de hablar de todo esto tan bacano, de cómo lo hacemos, de qué es lo que tenemos que hacer, cómo hay oportunidades, cómo nos digitalizamos, cómo identificamos problemas y demás cosas como tal. Entonces ahora nosotros como Redwood de Azotrasba, ¿qué hemos hecho o qué vamos a desarrollar para todos? Bien. Nosotros ya habíamos desarrollado una aplicación específica que algunos de ustedes ya conocían. Era una aplicación específica para generar ese lazo de conexión o ese vínculo de intercomunicación entre el usuario y las empresas. Listo, eso ya existía. Pero ¿qué pasa? Que para eso necesitamos una robustez muy grande donde todos tendríamos que unirnos y crear una sola aplicación en una sola marca para todos. Y como yo sé que todos salimos de aquí y decimos tan lindo, tan bacano yo quiero, pero a la final todos no firman, todos no están ahí y todos no terminan estando en el mismo sentido en el que estamos hablando acá, sino que ese es un proceso en el que vamos viendo, vamos creyendo y le vamos sacando. Yo entiendo absolutamente todo eso. Entonces, en ese mismo orden, nosotros tenemos que irlo haciendo de la misma manera, de esa misma manera. Ojalá hubiera un punto donde digamos todos al unísono, vamos a hacer una sola marca de transporte público colectivo y para eso vamos a hacer esto y esto, pero ojalá lo digamos todos al unísono.
pero no es tan fácil como yo lo digo. Ese, digamos que es la, pues no lo llamemos utopía, pues porque queremos definitivamente llegar a eso, pero ese es el objetivo sobre el que tenemos que llegar todos como transporte público colectivo. Entonces, nosotros creamos esta aplicación donde lo que dijimos fue, si necesitamos ayudarnos entre todos, si necesitamos que entre todos podamos generar estos lazos de los cuales hemos generado toda esta presentación hasta arriba y todas esas explicaciones específicas sobre digitalización, marketing y demás cosas para ustedes como empresas de transporte público colectivo, ¿cómo creamos una opción con la que podamos arrancar en una primera fase, todos podamos estar, o la mayoría pudiéramos estar ahí, y podamos implementar todas estas estrategias de comunicación que estamos hablando? Entonces dijimos, si tenemos una aplicación específica para que la gente descargue, nos vamos a enredar en un montón de cosas. Nos vamos a enredar en cuanto a que necesitamos un soporte gigante para que todos puedan operar con toda la cantidad de vehículos que funcionen y eso les va a subir el costo a todos. Entonces hagamos la misma aplicación, pero hagámosla en una versión web, que para el usuario sea mucho más fácil. En una primera instancia de la creación de la aplicación, el ingreso de las personas a conocer toda la información de cara a las empresas y toda la información de cara a la ruta y de cara a todo lo que están haciendo las empresas al interior, que ya vamos a ver punto por punto, se hacía anteriormente a través de un código QR. Es decir, se ponía un código QR en puntos o partes estratégicas o en varias partes estratégicas del vehículo con el fin de que la persona cogiera su teléfono, lo leyera y simplemente le abriera la información. Ahora lo vamos a hacer muchísimo más fácil que eso. La aplicación que creamos para todos, porque es una aplicación para absolutamente todos los que estamos dentro del transporte público colectivo, se llama EasyBus. O sea, hagamos fácil el transporte al interior del bus. Así haya salido en verso, pero esa es, digamos que, la razón de ser sobre la que se desarrolla la aplicación como tal, que en este caso pasa a ser una aplicación web, en donde la persona no tiene que descargar nada, simplemente va a entrar a easybus.com, es lo único que tiene que hacer, y buscar el nombre de la empresa, que ustedes van a tener que buscar cómo hacerlo muy visible, obviamente guiados por nosotros, y les contamos y les explicamos cómo lo deben de hacer al interior del vehículo para que él pueda entrar, poner la búsqueda de la empresa. Entonces suponemos que ingresa a easybus.com, le sale un formulario muy grande donde dice, no sé, vamos a hacerlo con cualquier empresa, Cotravel, escribe Cotravel, le da Enter, ¿y qué va a haber ahí? ¿Qué va a salir ahí? Ahí tiene una cantidad de cosas de la empresa en donde se vinculan cada uno de los pasos de los que estamos hablando. Todos los pasos de vinculación, de comunicación, de intercomunicación de cada uno con ustedes a través de estrategias omnicanales, porque hay múltiples formatos en los cuales se pueden comunicar para escuchar al usuario específicamente, para que el usuario vea quiénes son ustedes, para que ustedes se puedan comunicar con el usuario. Pero ojo, que esto no va a funcionar si todos no ponemos de nuestra parte. Si entre todos no nos sentamos, escuchamos al usuario y hacemos que esa comunicación sea recíproca, pues esto no les va a servir para absolutamente nada y todo lo que hablé de aquí para arriba va a ser una pérdida de tiempo para todos. Entonces, ese no es el caso. El caso es que entendamos todo lo que acabamos de hablar en función de que esto no es difícil, de que esto es fácil y de que lo que requiere es de tiempo, de ganas y de estudiar. Listo. El usuario va a encontrar toda esta información a raíz de la aplicación en móvil, pero en móvil web, o sea, va a ser demasiado fácil, va a ser muy parecido a como si tuviera que descargar una aplicación, pero en este caso no va a tener que descargar nada, sino que todo lo va a ver desde su teléfono y también lo va a poder ver si quiere llegar a casa y sentarse a un computador para sentarse a comunicar con un asesor o con una persona específica de cada una de sus empresas. Donde, ¿qué hay adentro de eso? ¿Qué módulos específicos existen para cubrir todas esas necesidades que acabamos de hablar? ¿Cuáles son? Primero, tiene que haber un módulo de información de la empresa. ¿Qué es el módulo de información de la empresa? Si estamos hablando de que el usuario tiene que conocer quién le presta el servicio y que la cosa no es a la topa tolondra, como digo yo, entonces tenemos que tener toda la información exacta de la empresa a raíz del valor. O sea, no nos vamos a llenar aquí de 50 años, 200 años, 80 años de operación. Vamos a llenar de la información específica más clara que el usuario necesita saber de cada empresa. Esa es la información básica de la empresa. Luego va a tener un módulo de comunicación
de la empresa, o sea, de cada uno de ustedes para con el usuario, donde, ¿qué puede comunicar? Puede comunicar boletines, información instantánea, información específica, comunicados de cambios, y etcétera, de rutas, no sé, tienen miles de cosas que pueden utilizar. Además de eso, va a haber un módulo específico que se va a resaltar gigante con todos los instructivos de todo lo que tiene que ver con respecto al tema de salud. Cómo se sienta en el bus, cómo se ubica, cómo cada empresa realiza todo ese proceso operacional al interior para prestar ese servicio. Vea, señor usuario, nosotros todos los días lavamos los buses, lavamos las sillas, lavamos, no sé, con todos los aspersores y el tema del amonio cuaternario de quinta generación y no sé qué más, etcétera, etcétera. Todos esos procesos hay que mostrárselos, porque si no, él se va a sentar ahí y va a decir, ¿será que esto sí lo están lavando? ¿Será que el que se montó ahora sí estará aquí como que ya apenas me haya dejado un coronavirus por ahí? ¿Yo qué hago? Si nosotros le mostramos que eso es un proceso que es todo el tiempo, que vale plata, que sobre todo vale inversión en tiempo nuestra por nuestro equipo y lo demás, créanme que el usuario va a empezar a sentirse muy seguro. Van a tener un módulo más para generar streamings. Miren todos los canales de comunicación que tienen con la empresa. Un módulo más de streaming en video. Usted se quiere comunicar con su usuario por video, aquí va a tener un módulo específico de eso. Además, un módulo de registro y ticket de cada usuario. O sea, si el usuario no lo quiere en video, si no quiere ver la información, entonces le va a dejar una notificación específica con una información específica donde usted va a tener que darle un seguimiento a eso para responderle la situación o responderles la situación, porque eso tiene un orden operacional, una matriz inicial sobre la que nosotros les enseñamos a ustedes a cómo comunicarse con el usuario, porque a raíz del usuario hay muchísimas cosas, hay muchísimos, yo creo que inicialmente deben de haber, yo creo que más cosas malas que buenas que muchos tengan que decir, creo, yo no tengo la última palabra, pero si es así, el objetivo de eso es convertirlas a comentarios positivos y a comentarios buenos de todo lo que nosotros hacemos. Es que el problema principal aquí es comunicación. Ellos creen una cosa y nosotros creemos otra. Nosotros hacemos una cantidad de cosas para que eso funcione y ellos creen que la cosa es, siente un barrigón allá en el bus y arranque. La cosa no es tan fácil. La cosa requiere, además de plata, una cantidad de esfuerzo, tiempo, lágrimas y sudor impresionante. Ellos no saben, no tienen ni idea, no lo saben, no tienen ni idea de eso. Listo. Van a tener un web chat con el que van a poder vincular hasta 3 operadores específicos de cada una de sus empresas para que puedan responder en tiempo real todo lo que tenga que ver con el usuario. Van a tener un módulo para subir sus rutas, sus horarios, las rutas activas, todo el tema completo de las rutas de los que ustedes operan. Y ahí van a ver, obviamente, una ficha específica, obviamente, de cada una de las personas que operan cada una de esas rutas como tal. Horarios, servicios y demás. Y por último, que esto es de los datos más importantes para ustedes, y es todo el módulo estadístico de todos esos datos que están arriba. Porque como nosotros vamos a hacer los cambios a raíz de los datos, pues no podemos escuchar uno solo. Hay que tratar de sacar una media sobre todo lo que está llegando. Entonces ese módulo estadístico va a ser para cada empresa, para que cada empresa empiece a tomar las decisiones de hacer los cambios específicos de lo que tiene que hacer. Entendamos una cosa aquí. Esta es la fase 1. ¿Cuál es la fase 2? La fase 2 es en donde se van a implementar unas tecnologías especiales para que toda esta información que estamos hablando acá se conecte en tiempo real con el vehículo y la gente no solamente vea esto que ya vimos acá, sino que sepa, mientras va parado, va sentado en el bus, sepa qué es ese bus, vea la ficha técnica de ese bus. Cuando hablamos de la ficha técnica no es que es un bus Chevrolet, no, no. La ficha técnica para el usuario es ese bus, cuál es la placa, quién lo va conduciendo, quién es ese señor que va conduciendo ahí, qué especificaciones técnicas tiene ese señor, es decir, ese señor tiene un pase de yo no sé cómo profesional para que pueda operar y no sé qué, y se llama así, tiene tantos años, y el vehículo es lo mismo y tiene estas normativas ambientales y se prepara así, se prepara así, etcétera, etcétera. Esa es la fase que sigue, que de alguna manera tenga una vinculación directamente con el vehículo en tiempo real y pueda ver absolutamente todo esto.
porque aquí toda la información la van a tener a la mano, pero en el paso número 1 que todos necesitamos es que el usuario se comunique con nosotros y que nosotros nos comuniquemos con ellos y que la conversación sea recíproca y sobre todo que sea a raíz de las soluciones y a raíz de mejorar su experiencia dentro del transporte público colectivo. Don Juan Gonzalo, don Juan Guillermo, continuamos, no falta sino la parte de precios, de esto que estamos hablando aquí específicamente, o continuamos con la segunda parte de preguntas antes de llegar a esto. No, Alex, dale con la segunda parte y al final pues hacemos la presentación del otro. Listo. Ok. Continuamos entonces con esta parte de precios, que es la parte en la que ya todos dicen, bueno, muy bonito, muy bacano, pero ¿y entonces eso cuánto vale y eso cómo se hace? Los precios se sacan alrededor, se sacan medidos sobre la cantidad de vehículos porque se suben la cantidad de rutas y la cantidad de vehículos que hay alrededor de cada una de las empresas. Obviamente, entre más vehículos tengamos, quieren decir que más personas se van a comunicar con ustedes y más robusto tiene que ser su micrositio específicamente para que no se caiga, para que funcione y para que haya una administración detrás de toda esa información. Entonces, estos son los precios base sobre los que cogimos y los adaptamos sobre lo que ya teníamos anteriormente y hicimos un descuento casi como del 70% para que todos podamos entrar y participar de esta solución o de esta que hace parte de las soluciones de las que hablamos desde el principio. Entonces tenemos de 0 a 30, de 30 a 60 vehículos, de 60 a esta cosa no me deja ver aquí, a 90, de 90 a 120 y ahí están los precios específicamente como tal que se pagarían mes a mes, donde toda la parte operacional, transaccional, de soporte y de hacer que esto funcione hace parte de nosotros. Eso va vinculado, obviamente, todo aquí viene pegado por todo el tema de consultoría y de asesoría para cada una de sus empresas, donde les explicamos absolutamente todo el proceso de cada módulo, porque no es solamente decirles, vea, esto es lo que hay que hacer, sino acompañarlos a ver cómo lo pueden organizar inicialmente. Porque si tienen una masa gigante de personas dispuestas a comunicarse con ustedes, que estoy seguro de que eso es así, entonces ustedes van a tener que aprender inicialmente cómo se hace eso, porque no es solamente escucharlos, es saber cómo se organizan los datos y cómo respondo a todas esas informaciones y lo hago alrededor de lo que don Juan Guillermo llama muy bien matrices de comunicación específicas para cada uno de ellos. ¿Listo? Ahí termina la presentación, ahí termino yo con lo que traía para hablarles. Bueno, aquí les cedo la palabra a don Juan Guillermo y a don Juan Gonzalo. Alex, muchas gracias en primera instancia por hacer esta presentación, por vincularnos en estas propuestas digitales, por enseñarnos algunas cosas importantes que desconocíamos, otras sabíamos que existíamos, pero no las queríamos mirar. De antemano, muchas gracias. Si hay personas en el público que asiste, las estaríamos atendiendo. Pueden levantar la mano, pueden escribirlas al chat o pueden abrir sus micrófonos. Alex, parece que quedaron muy claros todos. Sí, quedaron muy claros o no han abierto sus micrófonos, pero entonces habría que, bueno, ahí empezaron a abrir los micrófonos. Esperemos a ver si en orden vamos en el uso de la palabra. Sí, señor. Buscar. Más que una pregunta, quiero hacer un comentario porque me pareció muy interesante la presentación. El mundo cambió y tenemos que cambiar nosotros con él. Hoy nuestros usuarios están muy bien informados y queremos decirles que nosotros como Buscar de Colombia, más que fabricantes de carrocerías, hoy somos, como Alex lo decía ahora, proveedores de soluciones. Y necesitamos conocer las necesidades de ustedes para poderles ayudar a llevar estas soluciones a feliz término. Hoy nosotros estamos trabajando en función de crear las medidas alternativas
para las nuevas disposiciones. Yo le decía a Juan Guillermo, al doctor Juan Gonzalo, Juangui, que lo estamos invitando, los vamos a invitar a ustedes a unos talleres la semana entrante para que conozcan todas las disposiciones y todas ¿cómo diríamos? Como todas las nuevas alternativas que estamos nosotros ofreciendo hoy, cámaras termográficas, divisiones, porque les quiero contar que el tema no solo tiene que ser romántico, sino también rentable. Hoy los inversionistas del transporte van a seguir invirtiendo en el transporte en la medida en que nosotros les ayudemos a recuperar el número de pasajeros que estaban moviendo o más. Y para eso tenemos que trabajar también en conjunto. ¿Cómo? No sé, vamos a mover las sillas de una manera tal, vamos a posesionarlas, vamos a hacer una división, vamos a hacer muchas cosas. Hoy, Buscar tiene una cantidad de propuestas, entonces quiero invitarlos la semana entrante, vamos a abrir unos talleres como estos, a través de plataformas como estas, para que hablemos de esos temas, donde nosotros vamos a presentar soluciones y ustedes nos dicen cuáles de esas soluciones son importantes y cuáles pueden perfectamente interactuar con lo que hoy nos están presentando. Entonces es básicamente decirles que los vamos a invitar la semana entrante a unos talleres para que veamos cositas. Tenemos 40 ingenieros, 40 creativos en Buscar, trabajando en función de dar solución a todos los problemas que hoy tenemos, pero les repito, tenemos que recuperar los pasajeros, tenemos que ser solución y tenemos que ser una sola marca. O sea, ustedes y nosotros como proveedores, ustedes como operadores, y todos juntos vamos a solucionar los problemas que hoy tenemos. Gracias. Efren, muchas gracias, hombre. Yo creo que a buena hora se escucha esta posición de parte de los constructores. Creemos que la mejor manera de salir y seguir operando es con ese tipo de alternativas. Muchas gracias y cuenta con nosotros que vamos a estar ahí siempre, hombre, Efren. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, Juangui, y a todos. Cordialmente invitados. Muchas gracias, doctor Efren. César, tiene la palabra. Muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes para todos. Muchas gracias, Juan Guillermo. Muchas gracias, Alexander. Y a los demás colegas, muy buenas tardes. Hombre, yo frente al tema he venido trabajando con Alexander porque este es el futuro, el tema de las plataformas digitales y también electrónicas. Y recibo con aplausos y con tranquilidad de que el modelo de transporte tiene que transformar, y con la ayuda de Efren lo que manifestó, en los momentos de crisis hay que mirarlos no como en pánico, sino buscar a cómo reingeniarnos en el proceso. Y aplaudo esa situación. Frente al tema de Alexander, quisiera yo manifestar que sería muy, muy importante, muy interesante en este momento, es lo que necesita el usuario: información, comunicación, de manera que vea nuestra transformación no solo por la crisis, sino lo que hemos venido haciendo durante los años. Y qué bueno es que también se pueda integrar nuestros proveedores en carrocería frente a los procesos que hoy se vive con el tema de los virus, en este caso del COVID. Es muy importante que también se genere ese canal de comunicación, pero ahí sí vendría mi pregunta a Alexander directamente. Alexander, una cosa es estructurar el modelo de acuerdo a las necesidades actuales como tal. Vamos a hablar un ejemplo, que estábamos antes de pandemia, teníamos unas situaciones, pero con estos cambios de crisis se generaron otras y requerimos hacer unas modificaciones. ¿Cómo sería el acompañamiento por parte de ustedes para poder acompañar e ilustrar a nuestros usuarios frente a cada necesidad o cada emergencia que se presente? Es mi pregunta básicamente. Muchas gracias. Don César, muy buenas tardes, ¿cómo está? Un gusto escucharlo y sobre todo un gusto escuchar que todos están bien de salud, que fue lo primero que no les dije. Un gusto que todos estén muy bien. Don César, bueno, hay varias formas de acompañamiento específicamente de cada cosa. Miren, en cuanto al tema de acompañamiento, primero, para todo el tema de comunicación de COVID, digamos que de alguna manera hay unas bases de unas plantillas específicas donde es una comunicación muy parecida a la de todos, de la predisposición del vehículo, la disposición de la empresa, la disposición de cuáles son, digamos, que las cosas que debe tener en cuenta el usuario para la prestación del servicio, como tal, que se van a adaptar y se van a ajustar a cada una de las empresas de ustedes de acuerdo, pues, como a toda su parte gráfica inicialmente. Entonces, eso está primero a disposición de ustedes. Segundo, de cara a escuchar precisamente al usuario, ustedes van a tener con nosotros un acompañamiento inicialmente, pues,
digamos que de manera muy, ¿cuál es la palabra? Vamos a estar muy metidos con ustedes ahí, porque nosotros, en el momento en el que les ponemos a disposición a ustedes los canales de comunicación, pues en ese mismo orden tenemos que explicarles y enseñarles cómo se utilizan esos canales de comunicación, cómo les respondemos, cómo, digamos que tomamos decisiones a partir de los datos y la información que sale ahí. Entonces, en ese caso, con nosotros van a tener ese acompañamiento inicialmente sobre todo este proceso pandémico, llamémoslo. Es que todas esas palabras suenan tan horribles, pero así es. En todo este proceso de crisis, llamémoslo mejor, vamos a estar ahí con todo el que decida ingresar en este nuevo proyecto que estamos de la mano, pues obviamente con Asotransbuy, que creamos juntos específicamente para ustedes. No sé si fui claro, don César, o de pronto todavía no. No, completamente claro, Alexander. Le agradezco mucho y ya entiendo de que es generar el canal de comunicación debe ser como muy integral, porque somos transporte y deberíamos de estar hablando el mismo idioma, Así es. no que se hayan diferenciaciones, porque entonces o confundimos el usuario o generamos diferencias como de presentación, y eso no creo que sería lo importante, que en este momento como mensaje de ciudad o como área metropolitana acá en Medellín y en Antioquia, en el Valle de la Aburrá, lo que se busca es una integración en todos los procesos, que es lo fundamental. Así es. Alex, nos preguntan en el chat cómo ubicamos a Alex, cómo lo llamamos, de qué manera conectamos con él, dónde está su número telefónico, su correo. Nos están haciendo esas preguntas. Claro que sí. Qué pena con todos. Nos faltó incluir eso en la propuesta. El cómo nos comunicamos directamente con todos. Yo les voy a escribir por aquí, por el chat, todos mis datos de contacto, mi teléfono, mi correo electrónico, para que se comuniquen conmigo todos los que están interesados y ya brindarles, pues, obviamente más información y pues que podamos iniciar el proceso de cada cosa en específico. Alex, yo tengo una propuesta mucho mejor. Dime. En aras de utilizar nuestro sitio web, como siempre lo hacemos con el tema de las presentaciones, inclusive las del foro, ¿por qué no montamos esta presentación en el sitio web con este video, como lo vamos a hacer, ¿cierto? Para que las personas que asistieron al foro y otras que no asistieron, pero por recomendación, métete al sitio web de Asotransbuy, de ahí descargas o ves el video y descargar la presentación, identificamos todos los datos de referencia de quién es Red Bull y quién es su representante Carga Villa. ¿Qué te parece? Me parece perfecto. De hecho, ahí mismo les vamos a poner un botoncito de contacto. Cuando vean la información, un botoncito de contacto directo con nosotros para que todo el que quiera iniciar lo pueda hacer. Entonces, digamos que a partir de un ratico ya tienen todo esto habilitado para que puedan ingresar a través de asotransba.com. ¿Listo? Ok, perfecto. Si alguien más tiene entonces otra pregunta o tiene otra necesidad, estamos en el momento indicado. Freddy Hernández. Y de Cotrasmayá. Entonces, en el orden, primero Cotrasmayá y luego el señor Freddy Hernández. Es para darle las gracias a Carl y igualmente pues a Asotransbuy pues, por este trabajo que se acaba de presentar y eterna gratitud. Muchas gracias, don Carlos. Muchísimas gracias, don Carlos. Don Freddy, bienvenido. Buenas tardes, agradezco pues por la invitación y poder participar en esto. A ver, yo en todo el tema que estuve escuchando pues, acerca de la charla, yo entiendo por lo de la integración y es necesaria la parte de integración de todas las empresas, no cada una formando su propia plataforma, digamos así, o aplicación. Entiendo que debe existir una. Lo que yo no escuché es por decir algo, si yo, un ejemplo, yo estoy en Itagüí, voy hacia Belén, lógicamente debo tomar 2 buses. Sí. Dentro de esta aplicación necesito pues en tiempo real qué buses voy a tomar, cuánto tiempo me tardo en llegar al punto de llegada, y hay algo que no escuché, la tarifa, porque aquí manejamos, cada empresa tiene su tarifa, pues digamos los 2.300 pesos. ¿Qué descuento harías si yo integro otro bus? O sea, no escuché como esa parte, como en otras ciudades. Un ejemplo, hay ciudades bueno, ya pues más desarrolladas, tienen una plataforma y uno llega y la mira y usted ya sabe cuánto le cuesta, cuánto tiempo se va a demorar. O sea, digamos así como Uber,
Uber, ¿por qué funciona? Porque yo sé cuánto me cuesta al punto donde voy, cuánto tiempo me voy a tardar, algo así. Yo no escuché en esta propuesta del señor. Muchas gracias, don Freddy. Alex. Muchas gracias. Hay varias cosas. Lo primero es que recuerden que la segunda fase es todo lo que tiene que ver con la comunicación directa al vehículo. En ese orden, en la segunda fase se podrán ver exactamente todos esos tiempos de lo que nos habla aquí específicamente don Freddy. Es cuánto se va a demorar, cuál es la ruta, si la ruta está en dónde, por dónde viene, como un Uber, pero de transporte público colectivo, ya, para que sea como más claro para los que conocen Uber. Para los que no saben qué es Uber, es yo pido un vehículo, pues aquí la gente no va a pedir un bus, pero va a poder ver en tiempo real por dónde va, hacia dónde se dirige y cuánto tiempo se va a demorar, dependiendo del tráfico y dependiendo pues de un montón de cosas. Para allá vamos, porque ese es el proceso de vinculación precisamente, como lo decía don Juan Gonzalo Merino, y es la vinculación directamente sobre todo lo que ya se está desarrollando con respecto al tema del recaudo, con respecto al tema de las tarjetas digitales y todo este tema de implementación tecnológica como tal. Entonces, el objetivo principal de esta fase 1 es crear un lazo de comunicación ya inmediato con cada uno de los usuarios y que a partir de eso, digamos que tenemos una cantidad de desarrollos y cosas y matrices que deberíamos de hacer. Don Freddy va a comentar algo. Algo que me parece también como, pues no sé, lo veo yo como delicado es que dentro de esta ficha o aplicación piensan colocar el nombre del conductor. Sabe pues que estamos en una ciudad, sabemos dónde vivimos, no podemos olvidar eso. Entonces, pienso yo que más que colocar como una ficha técnica, así como dice, qué clase de bus es el que va a viajar, no, sino la placa, un tipo de cosas, algo así, como la persona, qué capacitaciones tiene o qué exámenes tuvo que aprobar, algo así, no colocar directamente como quién lo va manejando. Sabemos que por seguridad donde vivimos no sería recomendable. Ok, don Freddy, yo hago un aporte aquí y me parece muy bacano lo que dice don Freddy y pues lo hago en base, el comentario que voy a hacer lo voy a hacer en base a mi experiencia a partir de la creación de marcas sobre marketing. Y es que, miren, entre nosotros más transparentes seamos, independientemente de la ciudad en la que vivimos y teniendo en cuenta las condiciones y las cosas que definitivamente pasan de inseguridad y que no nos podemos tapar el sol con dos dedos porque así es la cosa. Entre más transparentes sean, yo lo he visto con múltiples marcas que en este caso no tienen que ver directamente con el transporte público colectivo, pero que tal vez se vean vinculadas con este tipo de cosas. Y es que entre más transparentes se vuelvan, menos problemas tienen con el tiempo. Obvio que hay que entender un proceso que yo creo que muchos nos saltamos. Miren, el proceso de adaptación, si nosotros estamos empezando en un proceso de reinvención para adaptarnos al nuevo tipo de mercado que tenemos y no ha sido fácil y pasamos por unas fases en las que primero nos arrancamos las uñas, después ya solamente nos las comimos y después ya dijimos, bueno, no nos comamos más las uñas para que hagamos esto. En ese mismo proceso, ese proceso de adaptación para todo el mundo no va a ser fácil. Y para que se adecúen y para que, digamos que se encuentren las cosas exactamente como son, es un proceso que va a generar inicialmente, pues, no llamemos la palabra caos, pero sí va a desestabilizar en un primer momento el proceso o la situación para que se adapte y se vuelva ya un poco más, ni siquiera es plano, porque la línea nunca es plana, la línea siempre está en función de subir y bajar, pero llamémoslo en un momento en el que ya podemos controlar mucho más las cosas. Entonces yo pienso con respecto a lo que dice don Freddy, que independientemente de que lo que dice es cierto con el tema de inseguridad, cuando hacemos que todo esto sea transparente y tenemos todos los datos ahí de absolutamente todos, uno confía más en la transparencia que en otra cosa. Ese es el momento y la oportunidad que todos tienen para fidelizar la gente, para fidelizar el usuario como tal y que entienda que aquí somos transparentes con absolutamente todo. Y lo demás lo iremos organizando en el camino. Es tomar como las medidas de precaución específicas sobre lo que sea que se tenga que dar, porque finalmente ahí no va a aparecer ni el número del pase, ni el número de la cédula, ni nada de eso, sino que va a aparecer Alexander Gaviria, preparado de tal manera, como lo dice don Freddy, pero sí es necesario que dejemos de un lado todas estas cosas
que vuelvo y les digo que todos tenemos muy claro qué pasan, pero que entendamos que entre más caras y más rostros tengan nuestras empresas y entre nosotros vendamos el transporte público como marca, pero cuando hablamos de marca es una marca humana, esto lo operan seres humanos, no lo operan máquinas, no lo operan robots. Y entendamos eso, en ese mismo sentido, todo esto va a cambiar y nos van a salir un montón de cosas sobre lo que estamos hablando. Alex, el doctor Juan Gonzalo, pues ahí no se ha podido comunicar, pero la recomendación que hace el doctor Juan Gonzalo es que cada empresa pues diseña su modelo como se crea más segura y puede utilizar cualquier mecanismo, un código, un seudónimo, cualquier tipo de mención para ese operador como tal. Entonces yo pienso que ahí ya en privado con la entidad que esté interesada cuando se comunique contigo, obviamente eso se hará dentro del pacto. Don César levantó la mano, todavía está... Sí, don sí, César. sí, sí, sí. Lo escuchamos, don César. Muchas gracias. Alexander, me gustó lo que acabaste de decir de vendernos como marca. Yo consideraría que es vendernos como un servicio transformado en innovación, pero también en formación con nuestro personal como tal, que se vea la dignificación que siempre he dicho yo, la dignificación del transporte, y creo que la tecnología hará ese paso para hacernos sentir como debe ser una transformación del transporte como tal a través de nuestros conductores, que son los que tienen que promulgar la cultura del transporte. Quería hacer como esa observación y creo que, Juan Guillermo, debemos de continuar fortaleciendo este proceso y llevar el mensaje, irnos poco a poco uniendo las empresas que estemos en este momento con el medio digital. Y Alexander, la próxima semana te voy a volver a buscar para retomar ciertas cositas. Por favor, muchas gracias. Claro que sí. Gracias a usted, don César. Listo, don César. Bueno, no sé, entonces ya quedamos en que vamos a ir al sitio web, desde allí vamos a descargar la información, vamos a poder volver a ver esta charla y la comunicación entonces queda en el lugar de Red Bull, liderada pues por nuestro compañero Car. Al público en general agradecerle Juan, mucho. Sí, Juan, señor. es posible que de pronto lo que estás hablando del sitio web nos puedan compartir, pues me disculpa, una especie de link, el cual podamos masificar por nuestros estados de WhatsApp o por nuestras redes, o ligarlo para que puedan todos acceder a ello y poder masificar esta información. No sé si es viable o posible o cómo sería lo más adecuado para acceso, y disculpen. Tranquilo, sí señor, eso es lo que vamos a hacer, le vamos a compartir esto y se lo vamos a enviar a todos sus correos electrónicos para que lo tengan, con un link que puedan masificar de la mejor manera y la manera más masiva posible, pues valga la redundancia, así va a ser. Perfecto, gracias. Listo. Por lo demás, un Dios les pague por su participación, por su tiempo, agradecerle a Dicelandino que nos acompañó, a Buscar que nos acompañó, a nuestros colegas de otras partes de Colombia. Este es el material que trabajamos, esta es nuestra intención clara y transparente, brindar soluciones para que en general todo el transporte público y todo ese ecosistema que se mueve en el transporte público pueda tener acceso a este tipo de información. Muchas gracias para todos, una excelente tarde. Gracias, gracias. Feliz día. Feliz día, muchas gracias a todos por este ratico. Y bueno, espero verlos pronto a todos de nuevo. Me alegra mucho escucharlos de nuevo. Espero que todos se encuentren muy bien de salud. Un abrazo grande para todos y muchas, muchas gracias.